Bueno, entonces, comenzando la sesión de hoy, vamos a hablar de cómo evaluar una inversión inmobiliaria y básicamente cuál es la visión financiera de una inversión inmobiliaria, cuáles son los criterios financieros para determinar si una inversión inmobiliaria es adecuada, es prudente, es acertada, es rentable o no. Y para eso voy a compartirles ahora una presentación que tengo preparada para ustedes. Primeramente, ¿cuáles son los criterios para evaluar una inversión inmobiliaria? El primer criterio de todos es localización. La localización va a determinar, número uno, el potencial de revalorización, va a determinar el tipo de cliente que vas a atraer, el tipo de renta que vas a generar y sobre todo puedes tener una idea más clara acerca de cuál va a ser la proyección de revalorización que va a tener el inmueble. La localización también va a determinar el, el, el segundo punto, que es el potencial de renta, si es renta corta o renta larga. Y esto es importantísimo a la hora de evaluar una inversión. Yo lo estoy buscando para renta corta, lo estoy buscando para renta larga. En mi experiencia, los inversionistas de mayor rodaje en el mundo inmobiliario no entran en rentas cortas, son más conservadores por tendencia. Aquellos que quieren entrar en renta corta o son muy nuevos o quieren simplemente diversificar y son dos objetivos diferentes. Y ojo, esta es mi opinión. El inversionista tradicional se conforma con que su inmueble le genere 4, 5, 6% al año. Ese es el inversionista tradicional, el que entiende cómo funciona el negocio, el mundo inmobiliario a nivel global. El que es más agresivo normalmente es el primer inversionista que tiene su primera inversión inmobiliaria y quiere generar 10, 12, 15% con sus ahorros. Y ese tipo de clientes posiblemente no tenga la experiencia para entender los sub y bajas de la inversión. ¿Ok? Y está el otro inversionista que tiene un montón de propiedades en renta larga, que ya yo lo llamo inversionista sofisticado, que lo que quiere es diversificar su cartera y tal vez poner un poco de su dinero en un proyecto, en un inmueble que tenga un rendimiento más alto del 7 o el 8%. Cuando nosotros, ¿cómo sé cuando estoy hablando con un asesor inexperto o un inversionista inexperto? Cuando el inversionista se sienta en la mesa y te dice, yo quiero una inversión que me genere 14 o 15% de rendimiento inmobiliario. ¿Opiniones? Ese sería el sueño de todo inversionista. Ujú, Eso es, totalmente de acuerdo. eso es un poquito inocente. No es Esa cierto. expectativa es un poquito inocente. ¿Ok? Johnny, perdona, ¿dónde encontramos la revalorización de las propiedades por sector? En RP. En, en Zona. hay una aplicación que se llama RPR en el MLS que te permite ver las estadísticas. Inclusive en el Miami Realtor Association también lo puedes hacer. Ok, en el caso de Miami, en cada condado, cada MLS tiene sus propios reportes. Entonces tienes que ir a la asociación y ellos tienen sus propios reportes por zona. Bien. Ok, gracias. La tercera variable es preconstrucción o es usado. Un inversionista, cuando va a localizar un inmueble para comprar, también, en mi experiencia, el inversionista más sofisticado es el que menos apurado está en que el inmueble esté listo y empiece a generar rentas, porque entiende los plazos a mediano y a largo plazo. Ojo, esa es mi experiencia. El inversionista que quiere más a corto plazo, normalmente es un inversionista más nuevo, entrando en este mundo de comprar inmuebles. ¿Ok? Esa es mi experiencia, no sé qué opina Susana, qué opina Carolina, pero en mi experiencia, digamos que mientras más pausado es el cliente, mientras menos apurado está en generar el rendimiento y el resultado, digamos que tiene más experiencia porque entiende que los tiempos en el mundo inmobiliario son idealmente superiores a 5 años. Ninguna inversión inmobiliaria, digamos, prudente, conservadora,
es para hacerla en menos de 3 años, para tener un retorno o una liquidez en menos de 3 años. Sí, Johnny, Y ¿qué opinión? Perdóname, adelante. disculpa, sí. No, no, te quería preguntar porque casualmente yo había escuchado hace algún tiempo que siempre vamos a decir, la rentabilidad de una propiedad cuando es de renta tradicional, renta larga, siempre se escuchaba antes, ya no, que tendría que ser el 1% del valor de la propiedad. Es decir, que si la propiedad vale, por ejemplo, $400,000, la renta debería ser $4,000. Eso es bruto. Y eso es bruto, ¿verdad? Eso es bruto, sí, porque mira, saca la cuenta. Si es 1% Ujú. mensual, son 12% al año, menos Sí. menos taxes, menos intereses hipotecarios y mortgages y tal, te viene quedando a ti un 3 o un 4% cuando Y sacas la sin cuenta. embargo, y sin embargo, ¿tú consideras que bruto se consiguen propiedades en este momento que den el 1% del valor de la propiedad? Yo creo que no. No, 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 no. Eso, hay otra máxima importante. Ujú. Mientras mayor es el valor de la propiedad, menor es la relación proporcional de esa regla que me acabas de decir. Por Ok. ejemplo, un inmueble de 300.000, 350.000 puede estar más cerca del 1% que un inmueble de 1.000.000. Un inmueble de 1.000.000 no va a tener una renta de 10.000. Ok. Johnny, e inclusive aquí yo he estado haciendo esa búsqueda reciente en Orlando y se me ha hecho bastante difícil Sí. de Ahora conseguir el 1% de la rentabilidad. Ujú. esa máxima no es, a ver, esa máxima normalmente es para propiedades económicas. Por ejemplo, funcionan con propiedades de 250.000 dólares que tienden a acercarse más a ese valor de 1.800, $2.000 mensuales. Pero es que, ¿sabes por qué es difícil? Ahorita, porque yo estoy buscando hasta propiedades así de 250 a 300.000 por el tema de los intereses, como están tan altos. Entonces Sí, correcto. el financiamiento no me da para que literal lo que estamos buscando, que la renta pague el mortgage. No, Así es. eso podrías conseguirlo siempre y cuando la propiedad sea comprada cash. Pero de todas Exactamente, maneras, exactamente. independientemente, lo que pasa es que ahí tendrías ya es la rentabilidad neta cuando tomas en cuenta el crédito, pero eso es otro tema. Pero cuando tú estás hablando del valor de la propiedad, compré un apartamento en $250,000 en Orlando y lo voy a rentar en 2,500, eso no existe. Y en Eso no Orlando existe. menos. Es decir, Eso tenemos, no existe. eso tenemos que No ser existe. súper realistas. Lamentablemente, de verdad, yo les digo que cuando yo quiero hacer números en Orlando, me doy contra la pared porque de verdad que no me dan por ningún lado. Sí, porque las rentas no son tan altas, pues. Sí. Ujú. Y si Entonces, esta Sí, por renta, eso es tan importante esta y en sesión, renta. porque no podemos venderle humo a los clientes. Exacto. Ujú. y si ¿Ok? es renta Por eso Quedas corta, mal, quedas si es, mal. y miren, y mi experiencia en este momento, propiedades entre 350 y $450.000 se rentan entre 2.700 y $3.000, más o menos. O menos. Entre Así 2.600, mismo. 2.000 y $3.000, dependiendo de la ubicación. Propiedades de Mm. 500.000 a $700.000 se alquilan entre 3.500 y $4.000. Más o menos vayan calculando. Eso Sí, es Pero al como sur de punto la siete Florida. punto ocho. Ay, Johnny, exactamente, eso es una punto siete apreciación. punto ocho. Exactamente, eso es una apreciación tal vez irresponsable de mi parte, pero es lo que yo en la práctica veo de cómo funciona el mercado actualmente. ¿Ok? Un y No, si inmueble es no, de un y, millón renta de y te ¿Cómo voy dólares, a decir, sería o hacia un Johnny, inmueble de Orlando un millón de cuánto dólares, lo puede? máximo que yo lo he alquilado, un inmueble de un millón de dólares, lo máximo que yo lo he alquilado es $7.000. seis mil Y Johnny, quinientos una, 7.000. Johnny, ¿tú sabes qué? disculpe, También pero hay, una también hay propiedad más o un, menos de 300, 350, ¿en cuánto se puede alquilar una Mm. propiedad? Depende de la ubicación, porque por eso la ubicación es tan importante. Pero Ujú. en estandarizado, lo que yo he visto en los tiene inmuebles que que yo he manejado, entre 2.500 a $3.000, dependiendo de la ubicación. Siempre es importante la ubicación. Por eso la localización es clave. Claro. Alexei, Johnny, la regla del 1% es una regla que usan mucho los inversionistas también que se dedican a flipping y que se dedican a que encuentran oportunidades muy bajas del mercado y entonces a lo mejor sí da la cuenta del 1%, pero con el sigue cliente que contando. nosotros trabajamos, Alexei. ¿eh? probablemente, tienes razón, Con Alexei. el cliente que nosotros trabajamos, esa regla del Ujú. 1% no existe. Eso es prácticamente imposible. Ujú. O sea, Imposible, tú sí vas a prácticamente no encontrar existe. oportunidades si tú encuentras en subastas, si tú encuentras oportunidades realmente diferentes a este mercado que nosotros trabajamos. Ahí a lo mejor sí la regla del 1% hace sentido y los inversionistas que se dedican a eso sí la tienen muy presente, pero esa regla del 1% no aplica
para preconstrucción, no aplica para el mercado normal que nosotros trabajamos. Es mi opinión. No, para nada. Y, Totalmente. Pero sí, sí, y algo Cosa Johnny, importante, perdón, si otra da cosa más importante. del 50%. Sí, claro, tienes que dar más inicial, pero Entre lo que más hablaba inicial, claro, mejor. esa regla del Mejor. 1% casi siempre se utiliza para cash, porque es calculado sobre el bruto. Ahorita vamos a ver un poquito de ejercicios de eso, ¿ok? No, no nos adelantemos. Entonces, la Gracias. diferencia entre preconstrucción y usado es que usado es pensando en el corto plazo, preconstrucción es pensando en el largo plazo. Cuando me gusta hablar con un cliente, a mí particularmente me gusta cuando yo verifico si el cliente piensa más corto plazo o piensa más largo plazo. Un cliente que piensa más largo plazo es un cliente con el que vas a posiblemente hacer muchos negocios en el futuro. Un cliente a corto plazo va a depender mucho de cómo le vaya en la primera. Está pensando solamente en tener un retorno ya en 3 meses, en 6 meses, pues va a depender mucho de cómo le vaya en ese primer negocio para que puedas seguir haciendo negocios con él. ¿Ok? Vamos con los siguientes puntos. El punto 4 es potencial de revalorización, que ya lo hablamos, y básicamente el potencial de revalorización lo determina la localización y el tipo de concepto. Y esta es una variable clave para evaluar una inversión inmobiliaria, puerta de salida. ¿Qué significa la puerta de salida? Y es que yo quiero comprar algo que el día que yo quiera venderlo, me lo quiten de las manos. Bueno, Yo quiero Johnny, comprar. uno eso y que lo puedas vender también, porque hay contratos que muchas veces hasta el cliente no sabe y después te dicen, creo que es el caso de Yeltsin, que no puedes venderlo después de un año o algo así, o hay proyectos que te dicen que no puedes venderlo año y Sí. medio, 2 años. Hay proyectos que tienen puertas de salida establecidas en el contrato, Ujú, pero también hay ujú. proyectos que no tienen puertas de salida en el contrato, pero el mismo concepto del proyecto te pone en una trampa. A ver, te ¿Cómo así? explico. Yo tuve una experiencia hace 15 años en un proyecto, no voy a decir el nombre del proyecto, pero fue en Florida, donde Ujú. entraron 26 inversionistas y era un proyecto de rentas cortas. Ese proyecto hotelero nunca dio los números para que los inversionistas tuvieran un retorno interesante. Además que tenía un contrato muy agresivo de administración, de management. Entonces cobraba mucho porcentaje de lo que generaba la renta porque el negocio del hotel era generar dinero. Los inversionistas todos perdieron su dinero porque no podían vender. Al día que quisieran vender, que querían vender, el comprador le preguntaba, ajá, ¿y qué rendimiento está dando? Entonces, cuando se conseguían que no había rendimiento, ¿cómo te voy a comprar algo que no está dando rendimiento? Entonces, te metes en un callejón sin salida. Totalmente, totalmente. ¿Ok? Está bueno eso. Entonces, por eso la puerta de salida siempre es importante evaluarla cuando entramos en un negocio. Nosotros, afortunadamente, tenemos proyectos muy sólidos para ofrecer. El equipo se ha encargado de estudiar muy bien con qué proyectos vamos a trabajar y los proyectos que estamos manejando ahorita son muy sólidos. Sin embargo, es algo que siempre, esa experiencia siempre la tengo acá como una alerta a la hora de ofrecer un proyecto inmobiliario. Y es en el futuro, si no llegase a ser rentable, ¿cómo me salgo? Porque Ujú. al final una propiedad residencial siempre va a haber alguien que la quiera vivir o rentar. ¿Me expliqué? Por eso, Johnny, y en mi opinión, los productos que tienen flexibilidad y no restricciones de uso son más atractivos y tienen menos puertas de salida que aquellos que solamente están enfocados en un tipo de producto, en un tipo de comportamiento financiero. Alexei. sí, otra regla importante de los inversionistas siempre dicen el final es el principio. Eso significa que el inversionista siempre va a estar pensando en el final de la inversión, no en el profesional. No le importa cuánto entra, le importa cuánto sale. Porque si entra con 1 millón y sale con 2 millones, está bien. O sea, pero si entra con 300.000 y sale con 320.000, a lo mejor no le interesa. Entonces, O el sales con, final, o sales con 250.000. Voy a exacto, o evitar, sale, Exacto. o sale negativo. Entonces, voy ellos a, siempre voy, se fijan en el final. ¿Y cuál es el final de una inversión? Es la renta y es la venta. Ese es el final de la inversión. Entonces, esos son números que nosotros como asesores tenemos que tener claro para que cuando hablemos con el inversionista ya vayamos preparados porque ellos van a eso. Ellos van. ¿Y cuál es la historia? No es tener una propiedad. La historia es tener una propiedad para algo. Así. Ujú. sí. Me están preguntando opiniones sobre los proyectos. Voy a terminar la grabación y después doy mi opinión, ¿ok? Porque esto va a quedar grabado también en el canal. Vamos con la sexta, que es ROE y CAP.
La diferencia entre el ROI y CAP es entender el retorno de la inversión y el CAP, y eso es algo que hoy queremos aclarar. ¿Quién me puede decir qué es el ROI y quién me puede decir qué es el CAP? A ver, prendando El micrófono. ROI es el Return on Investment. Ajá, que se traduce en... Ah, no, te la debo. Retorno de El inversión. En retorno español sobre la no sé. inversión. Retorno de El inversión. retorno sobre la inversión, sea el 30% down payment o el 100% de lo que cuesta la propiedad. Ahí hay un ROI. Ajá. Entonces, por ejemplo, un inmueble que vale $500,000, del cual yo di $100,000 de inicial. Di el 20%, ¿sí o no? Ajá. Ajá. Y ese inmueble me da $5,000 al año. ¿Cuánto es mi retorno de la inversión? No ¿Cuánto sé. fue el precio que dijiste, Johnny? 500,000 vale el inmueble, 100,000 fue lo que yo invertí y me da $5,000 al año. ¿Cuánto es el retorno de la inversión? 10%. 5%. 5. 5%. ¿De dónde sale el 5%? 5.000 dividido 100. Exactamente, porque estoy recibiendo 5 de 100 que invertí. Si ese inmueble me da $20,000 al año, ¿cuánto es el retorno de inversión? A ver, está muy corriendo. 20.000 20%. dividido 100. 20%. Los matemáticos. Entonces, ¿cómo un inmueble que vale 500,000, que me da $20,000 al año, me da 20% de retorno? Porque es sobre lo que yo invertí, no sobre lo que vale el inmueble. Por eso se llama retorno de la inversión, no retorno del valor. ¿Ok? Ahora, el Ese es CAP, el ROI, ¿cierto? ese es el Ese es el ROI. ROI. Ese es el ROI. Con lo que Ahora, invierto, con lo que yo saco. exactamente. El CAP es sobre el valor del inmueble. Entonces, si compré un inmueble de 500,000 y me da $5,000 de CAP al año, ¿cuán- ¿cuánto es el CAP en porcentaje? 4%. Tienes que Sí, es menos. Siempre va a ser menos. Sí. Ese 1%. es 4. Si me da $20,000 al año, ¿cuánto es el CAP? 4%. 4. Entonces, ahí está la diferencia entre el CAP y el ROI. Básicamente, el ROI toma en cuenta el apalancamiento bancario y que estás dando una inicial y no estás pagando de contado. ¿Ok? Sí, en el CAP. Y En ese el es el CAP, valor, el ROI es el sobre valor el que valor siempre le total hablamos al cliente, ¿no, Johnny? Perdón, sí, siempre se le habla de ROI al Sí, cliente. siempre. Siempre. ¿Ok? No, yo soy muy visual, entonces yo soy de las que tengo que escribir, poder entender. Ok, ¿cuál es la idea de esta sesión? Es desarrollar un agente con visión financiera de la inversión inmobiliaria capaz de asesorar a sus clientes de manera integral. Donde normalmente nuestros grandes inversionistas, esos que tienen millones de dólares que quieren invertir, ¿dónde colocan el dinero? Lo colocan en commodities, en oro, materia primas, petróleo, en acero, en la banca, en fondos mutuales, CDs, productos financieros, fondos de inversión. En el mercado de valores tienen acciones, bonos, divisas, productos indexados y en las inversiones inmobiliarias. Entendamos que nuestros clientes, ese cliente que tú estás buscando, que tiene 5, 8, 10 millones de dólares para invertir, normalmente tiene esas opciones para colocar su dinero y buscar el rendimiento. Y normalmente lo diversifica. Tiene inversiones en materia prima, tiene inversiones en la bolsa, tiene inversiones en productos financieros en el banco. Y yo estaba más de una mesa sentado donde el inversionista me dice, muéstrame por qué yo tengo que sacar de mi banco $1,000,000 que me está generando el 6% anual para invertirlo en esta propiedad. Entonces yo tengo que entender cómo funciona la mente de ese inversionista que tiene $10,000,000 distribuidos en diferentes productos para que él elija sacar una parte de ese patrimonio y ponerlo en un proyecto inmobiliario. Correcto. Ese inversionista es muy diferente al que tiene $100,000 ahorrados que quiere comprar su primera casa en Miami. Son dos tipos de pensamiento diferentes.
Como lo que Y dice Gran Cardone, trabajan con el dinero de la gente, no trabajan con su propio dinero. exactamente. Entonces, ahora, ¿cuáles son las tres premisas para evaluar la inversión inmobiliaria? Primero, que la persona tenga acceso al financiamiento bancario, que afortunadamente ahora con 30% ya tienes acceso al financiamiento bancario, no importa de qué país sea, renta o alquiler del inmueble, que se rente y que genere un rendimiento, y la revalorización. Estas dos variables son importantísimas y hay que aprender a manejarlas en conjunto. ¿Cuál es el acceso al Igual. financiamiento bancario aceptable? 50%, el deseable 60%, el ideal 70%. ¿Cuánto es el retorno por renta aceptable? Señores, superior al punto de equilibrio. Quitémonos la cabeza el vender humo. El cliente que conoce de inversiones, si tú le dices que va a dar una inicial y que su propiedad en Miami se va a pagar sola, más de los que tú te imaginas van a estar felices con eso. Mira, a mí lo que me interesa es tener mi apartamento en Miami y que se pague solo. ¿Cuáles Ya, has identificado tú que te conoces todo el mercado que lo perdón, haga? Lucy. Perdón, Lucy. Que si tú tienes, o sea, si tú has identificado en estos proyectos de reconstrucción, ¿cuáles sí sucede eso con el 30% que se paguen No, solos? no, eso en cada caso es No, muy particular y ahí tienes que es hacer un diferente. ejercicio con cada proyecto. Cada Yo proyecto he tiene hecho su propio varios comportamiento. ejercicios y no me dan. Bueno, entonces tienes que hacer el ejercicio con cada proyecto y jugar 35, 40%, 45%, cuál es el Subirlos. escenario más alto de renta, cuál es el escenario más bajo de renta, y ahí llegas al punto. Y hoy lo vamos a ver. Johnny, lo que acabas de decir es importante con el tema de si tú tienes el dinero en el banco y te están dando el 8%, o sea, dime tú qué interés voy a tener yo de comprar una propiedad. Creo que ahí juega el papel de valorización que tú le puedas también proyectar al cliente, porque por rentabilidad el banco está dando, porque pasó Sí, también familiarmente. Entonces, Plusvalía. ajá, bueno, pero no te sí, estás sí. valorizando, Y, tu y dinero les voy está a dar, ahí. y Mari, te voy a responder otra pregunta que he aprendido con los años. Un cliente que se enamora por capricho de un inmueble no le va a importar el rendimiento. Ok. Ujú, sí, bien. Por eso, fíjate bien, los clientes van a comprar Mm. casi siempre porque están emocionados en comprar, porque están entusiasmados, decididos o es un sueño, y después van a justificar el negocio. El cliente que solamente va a ver el negocio es muy difícil de convencer, porque como aprendimos en el retiro inmobiliario, Ujú. mientras más números me muestras, más me haces pensar. Total. Sí. Y tú Sí, sabes gracias por eso, también, porque Entonces, por Ya, e- yo prefiero a veces no entrar en ese callejón sin salida. Hay productos financieros, por ejemplo, el que compra en GEM, el que compra en 1428, no le ujú, importa un carrizo el rendimiento. Está comprando ujú. una joya en Miami. ¿Me explico? O sea que Entonces, tú dices que no es conveniente hacer números con ellos, sino que más bien que ellos los hagan. mira, muchas veces yo prefiero que los clientes hagan sus números, yo les doy las ideas para que ellos saquen sus números. Les doy más o menos Yo lo hago así. Yo yo dejo mira, que el cliente saque su les número. Ujú. doy las Y es que yo me... referencias, porque yo me un- enfoco más en el problema, y esto es muy, muy sabio lo que aprendemos en el coaching de C5. Me enfoco más en el problema y en la emoción que en los números, porque los números me hacen pensar más. Ujú. Sí, y créeme Y que, al Johnny, yo creo pensar que eso es más, un pones a punto, dudar a la persona. Exactamente. pero Perdón, ella, Mari. eso es un Lo que punto que yo pasa me es que hay pongo, algo, creo que he identificado, escuchándote también ahorita, que yo me pongo muy nerviosa con eso y creo que yo le transmito hasta al cliente en mucho, ahorita te estoy la escuchando y lo estoy inseguridad. escuchando a Susana, a todos, y yo digo, wow, es que soy yo, la que yo me pongo, acuérdate que mi mamá fue, esa fue como mi primera cliente, ¿no? Entonces, como hay cosas que me pusieron a pensar y mami, no, esto no da, esto aquí no da, esto no da. Y eso como que lo estoy llevando a cada vez que a una conversación o a una presentación me pongo extremadamente nerviosa porque siento que, para allá va, es que yo creo que estos números así y me pongo yo y le doy vuelta a Johnny y eso es algo que, tal como tú lo estás diciendo, ven acá, tú dices lo que es, aquí están los números, si al cliente no le funciona, no le funciona, tú no estás obligando a nadie, o sea, tienes que buscar el mejor proyecto o en dado caso, como dicen
los Montiel, o sea, búscate las personas que realmente están preparadas para lo que tú estás vendiendo, porque entonces viene el nerviosismo de alguien que tiene solo 100.000, ven acá, ¿dónde lo meto? Pobre, va a dar el 30, no le da, y estoy ahí, me quedo pegada en eso. Y pues no, María, hay que discúlpame. soltar. Yo Sí. pienso Susana, que el tema está en que uno no se puede poner en el bolsillo del cliente, primero que Ajá. todo. Ajá. Segundo, matemáticamente tú tienes que estar preparado para saber con qué cliente te estás enfrentando y saber cómo lo vas a manejar. Por eso es que esto que Johnny está explicando hoy es clave. Si el agente inmobiliario no tiene la suficiente destreza de poderse defender con los números para poder enfrentar a ese cliente exquisito que sí le gustan los números, olvídese que ese cliente está perdido para usted, ¿ok? O usted La lo clave sería aprende, o ese cliente, no sé, busque ayuda o busque otra opción, pero trabaja en porque si equipo, no, no. búscate el in-house, pero no lo trabajas Exacto, solo. Johnny, exactamente. Adelante, Alexei. ¿puedes repetir un momentico lo del ROI? Era ingresos netos, ¿no? El ROI es el retorno de inversión, el retorno sobre tu inversión neta. Por eso, o sea, es ganancias menos gastos sobre lo que tú pusiste de plata. Exactamente, exactamente. Gap, ¿Ok? El CAP es sobre el valor de la inversión. Seguimos entonces con lo que, a ver, estábamos hablando. ¿Cuál Mira, es el... para culminar rapidito que te voy a interrumpir. Por Adelante, Carlos. ejemplo, para darle la vuelta también a esto, le puedes explicar a un cliente, si tú, por ejemplo, balanceando la parte del retorno del 8% o en otras inversiones que no son inmobiliarias, tú le puedes decir, bueno, quieres comprar una propiedad, por ejemplo, de 600, 700 mil, ¿cuánto necesitas? 300, 400 mil dólares, ok, 400 mil dólares que tú vas a invertir en algo, que en este caso es algo inmobiliario, no lo estás invirtiendo en otro fondo de inversión. 400 mil dólares, que es una propiedad que cuesta 800 mil. Significa que tú al transcurso del tiempo le vas a ganar 400 mil dólares más sin poner un centavo de tu bolsillo. más la ¿Me explico? revalorización. Puede pagar sola. Sí, esa es la idea. Hacia allá vamos, Caro. Estás muy bien porque hacia allá es donde estamos yendo. Mira, el retorno deseable de cualquier inversión es entre el 4, 5, hasta el 7%. Más del 7%, cuando lo que yo he aprendido, un inversionista corrido, de esos que tiene experiencia, tú le dices el 8% y te mira así como que, en serio, demuéstramelo. No te creo. Sí. Te creo. Entonces, nosotros como inexpertos escuchamos, no, que el rendimiento va del 10% de renta corta y le vendemos al cliente ese que tiene varios millones de dólares de rendimiento de renta corta del 10% y te va a ver así como que, en serio, demuéstramelo. Yo prefiero no hablar de eso. Mejor dicho, me dan vuelta. Mejor dicho, ahí sí me vuelvo un 8 completo. Sí. Bueno, ahora vamos a la tercera variable, que es la renta ideal sería el 8 o el 12% por ejemplo, en programas de renta corta, que es donde se dan. La apreciación moderada del inmueble. Aceptable, 4 o 5% anual. Deseable, 6 al 8% anual. 9 al 12%, ideal. Nuevamente, hay muy pocos momentos y mercados donde tú vas a ver una tendencia de revalorización superior al 12 al 15% anual en el mundo entero. Hay momentos específicos y mercados específicos. Eso no es siempre. Tú no vas a decir, Dubái siempre se va a revalorizar 25%. No. Hay momentos específicos en el mercado que Dubái se ha revalorizado 15, 20% anual. Hay momentos específicos en Miami que se ha revalorizado 15%. Pero lo normal, lo internacionalmente aceptable, es que un inmueble se revalorice 4, 5, 7% anual. Entiendan algo, 7% de revalorización anual en 10 años duplica el valor del inmueble. Grábense esto. 7% de revalorización anual en 10 años duplica el valor del inmueble. ¿Qué quiere decir? Que en un mercado normal, un inmueble de $1 millón al 7% en 10 años, y esto es estadística y probabilidad. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ese inmueble de $1 millón debería costar $2 millones en 10 años. Al 7% anual.
un poquito menos de 2 millones, porque el cálculo exacto es 7 punto y algo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, basado en esto, si se cumplen las tres premisas, 50% inicial, vean esto, 6% de renta y 6% de revalorización, estamos hablando de un rendimiento ya de 2 cifras. Cuando se cumplen estas tres premisas, se cumplen estos rendimientos. Ahora, las tasas de interés, de acuerdo al Fed, miren el comportamiento, cómo vienen bajando y cómo históricamente hasta el año 2000, o sea, todavía nosotros no hemos llegado a los valores que estaban en el año 2000, ¿ok? Desde el año 95. Pero miren las tasas de interés que hubo en las crisis del año 80 esto fue cuando las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas cayeron las tasas de interés, qué curioso, ¿no? Igual que después de COVID. Ok, ahora vamos a ver acá el rendimiento de acuerdo al Fed. Esto es información pública. La revalorización de los inmuebles en los Estados Unidos en los últimos 60 años, perdón, aquí están los últimos, sí, 60 años, y estas áreas grises que ven acá son las crisis financieras que han ocurrido. Y fíjense que curiosamente, en los momentos de crisis, puede ser que haya bajado un poquito, puede ser que haya bajado, pero inmediatamente, ¡plac!, vuelve a subir. Aquí bajó, ¡plac!, esta fue la crisis bancaria del 2008, bajó y miren cómo empezó a subir. Esto fue COVID, miren cuánto duró COVID y miren los valores de los inmuebles después de COVID. Ahora, entiendan algo, todos los mercados de alto dinamismo y de alta especulación tienen un efecto espiral. Y esto también lo he aprendido con el tiempo. Por ejemplo, hay áreas de Miami que tienen una alta revalorización y una alta demanda y una alta proyección de constructores ahora mismo entrando. Muchos compradores internacionales también entrando. Eso va a llegar un momento tipo espiral que necesariamente va a tener que, a ver, aquí yo lo muestro. El punto de referencia, el punto cero, el punto 2 es el crecimiento donde todos los constructores se suman, alta especulación, alta revalorización, se capta la atención del inversionista internacional. Y fíjense que esto lo aprendí yo de Robert Kiyosaki. Acá es el momento de vender. Ok, el que compró aquí es el momento de vender. Está en buen momento de vender. Pero la mayoría de nosotros lo que hacemos es entrar acá y comprar acá. Estamos más cerca del punto máximo de la espiral, donde luego va a venir una sinceración del mercado, donde decrecen los precios, es momento de alquilar, es momento de comprar propiedades listas o prontas a entregar y es momento de aguantar. ¿Por qué? Porque este exceso de especulación y de oferta ocurrió en Panamá, yo lo viví en Panamá, va a llegar un momento en que va a tener un tiempo que se absorba ese mercado. Esas 3.000 unidades que salieron de pronto, que compraron 3.000 inversionistas de todo el mundo en Panamá, se tardaron 5 o 6 años en absorber el mercado local, en rentarlo, en vivirlo y en que el estilo de vida y los ingresos del panameño se igualaran a la capacidad o a los valores que estaban proyectados de esos inmuebles que fueron vendidos al mercado internacional. Entonces, en mercados de alta especulación, siempre hay que entender que hay momentos donde voy a tener que aguantar, donde van a bajar ligeramente los precios. Pero curiosamente, para el inversionista que tiene experiencia en esto, entiende que esto es un punto que luego, que son ciclos que pueden ser de 7 a 10 años, que este ciclo va a terminar y que luego va a venir una revalorización y siempre este valor va a ser mucho más alto que el valor que yo compré aquí. Entonces la gente que no tiene mucha experiencia se pone nerviosa cuando bajan los precios y vende. Y ese es el momento realmente donde hay que comprar, no donde hay que vender. En Miami y en Orlando es muy difícil que ocurra, dependiendo del mercado, se acortan los tiempos y se acortan las curvas. Por ejemplo, si hay un periodo de sinceración en una zona en particular, voy a decir un ejemplo, Weston. Weston no tiene nada nuevo, pero supongamos que entran 2.000 inmuebles a Weston. Va a haber una alta especulación mientras que se estén construyendo, todo el mundo va a querer comprar, pero luego esos 2.000 inmuebles tienen que venir a mudarse gente, a establecerse, los niños, los colegios. Eso va a tomar un tiempo.
Mientras que ese tiempo y va a haber gente que compró y va a querer vender, entonces va a poner en venta el inmueble y va a haber una competencia de precios vendiendo. ¿Y qué ocurre cuando yo quiero vender más rápido? ¿Qué hago? Lo bajo $5,000 más y el otro quiere vender más rápido, lo baja $5,000 más, ¿sí o no? Eso va a Sí, ocurrir. ¿Perdón? que sí, Johnny, y pasa también como te digo, como en micromercados, por lo menos en Orlando también por sectores, como hay varias constructoras, a veces hay hasta 5 o 6 en una misma zona, y tal como tú lo estás diciendo, varios inversionistas, la mayoría, tal vez el 70, 60% son 70 inversionistas cuando van a rentar la propiedad, o en el caso de venderlo, sucede que hasta la constructora todavía está entregando propiedades y ahí no vas a competir. Y segundo, si la vas a rentar, tienes a 15 unidades iguales a las tuyas por rentar y definitivamente tienes que bajar, como me sucedió a mí. O sea, están en 2.800, sí, tú hiciste una proyección a 2.600 o 2.800 como estaba en ese momento, pero 6 meses, 8 meses después que entregaron 15 unidades al mismo tiempo y las están rentando, pues definitivamente tuvimos que bajar de 2.600 a 2.150 para que se rentara. Entonces también eso hay que estar claro y decírselo, es momentáneo, ¿no? No es que eso va a durar. Eso es temporal porque, No es gracias temporal. Mari, es un ejemplo real. Ahora, el inversionista inexperto se aterra, vende, se estresa. Entiendan que el Entra tipo de en inversionista que pánico. queremos es un inversionista que entiende cómo se comporta el mercado y que eso es parte de una regla normal de oferta y demanda y que va a tener su tiempo de maduración. Ahora, en el mediano y en el largo plazo, por eso a mí me gusta trabajar con personas que hablen de mediano y largo plazo y no de corto plazo, siempre la revalorización va a ser interesante, la renta siempre va a recuperar su valor, si hay mucha oferta, en algún momento todo se va a rentar y eventualmente va a cumplirse la expectativa que tenemos de inversión. Ahora, entendiendo esto, entonces, ¿qué debo yo saber ya para mostrarles el cuadro y la tabla y con esto cerrar? Yo he tenido clientes que me dicen, rentarlo, ¿para qué? Yo prefiero tenerlo cerrado y lo disfruto cuando yo quiera y le doy la llave a mis socios, a mis amigos cuando vengan a Miami. Y tiene un costo mensual de $6,000 ese apartamento. Y tú dirás, ¡qué loco! Y ellos es normal. Para eso yo tengo un apartamento en Miami. Yo sé dónde me estoy metiendo. Yo mostré en estos días mostré 5 apartamentos en Sunny Isles. El apartamento más económico costaba $6 millones. Adivinen qué. Eran obras de arte esos apartamentos. Con muebles de marca, pinturas de famosos. ¿Y dónde están los dueños? Brasil, México, Europa. ¿Y para qué lo usan? No, ellos vienen 1 o 2 veces al año, lo disfrutan 1 o 2 meses y se van. ¿Y qué hacen el resto del año? Lo tienen cerrado. ¿Tú crees que esa persona está pensando en ya va, pero lo mejor? Uno de esos apartamentos, el comprador lo compró en 4 millones y ya le vale $7 millones. ¿Tú crees que él está preocupado en cómo pagar la hipoteca? Entiendan la manera de pensar de este inversionista. Compró un apartamento en la playa en 4 millones, 3 años después vale $7 millones. Ese cliente no te está pidiendo números de cuánto me va a dar la renta, a ver si se paga. Ese sería el cliente ideal. Pero nosotros tenemos que aprender a entender y a pensar y a hablar con ese tipo de clientes, lo que hablábamos hoy en el cafecito. Me quitaste la palabra. Lo que Porque hablaron esta mañana en el cafecito, exactamente. Y eso de la revalorización en Miami es bien buena, porque yo tengo un primo que compró, me dice hace 8 años, en Coconut Grove, ¿qué se llama? 3.5 millones y ahora me dice que vale 8 millones el apartamento. Porque Real. a medida que yo compro algo de mayor valor y exclusivo y mejor localización, mi potencial de revalorización aumenta. Entonces, yo no puedo pretender tener una revalorización en un inmueble de 300,000, donde estoy compitiendo contra 1,000
que en un inmueble de 4 millones de dólares donde estoy compitiendo contra 40 o 50. No es lo mismo. ¿Cómo ha parecido esta clase hoy? ¿Qué cosas hemos aprendido hoy? Muchísimo. Bueno, sobre el hecho, Wow, deberían. ¿cómo es? El RPR y el K. Muy, Buenísimo. Que deberíamos no hay que hacer un ejercicio pensar por de- el cliente, sino analizar el cliente. Marta, intentaste prender el micrófono, pero no pudiste, así que no te escuchamos. Bueno, algo que me pareció muy importante, sí, como siempre se dice, la ubicación, Johnny. La ubicación nos refleja y nos dice revalorización, ¿cierto? Crecimiento o simplemente ahí, estándar, quieto. Localización, localización. Yo anoté Mm, esta yo, frase, Johnny, que dijiste, con el 7% de la revalorización, en 10 años se duplica el valor del inmueble. Así, En y les el voy a caso, mostrar. en el caso de mi primo ha sido hasta más corto, porque ya el apartamento vale el doble y lo que han pasado son 8 años. O Miren, sea, voy a ya. hacer un ejercicio con un inmueble de 500, de 1 millón de dólares. 1 millón de dólares al 7% en revalorización en 10 años. 1 millón de dólares al 7% en 10 años vale 1.967.000 dólares. Wow. Buenísimo. ¿En qué zona? No importa la zona, estoy hablando del número. 7% de revalorización en 10 7%. años, 1.967.000 dólares. Ese sería Si como un esa promedio, persona, ¿no? si esa persona dio solamente el 40% inicial, miren cuánto dinero está ganándose. Tuvo una revalorización de 967.000 dólares. Sobre su inversión. No, no, porque posiblemente invirtió 400.000, que era el 40%. O sea, tuvo un 200% de retorno allí. Exacto, porque es sobre Johnny, o sea que, el RPR. perdón, No, RPR no, RPR es el software, es el ROI. El en ROI, pocas palabras, Johnny, entre menos o sea, entre más se apalanque el banco, es mejor para él, ¿no? Mientras menos dinero pongo, el retorno es mayor, exactamente, porque es sobre lo que yo invertí. Sí, Ok, porque está trabajando conclusión y con menos aprendizaje de dinero. la sesión de hoy. A ver, vamos cerrando. Johnny, preparación, y como hemos hablado en varias oportunidades, Johnny, es tu proyecto bandera, y manejar esta información como el Padre Nuestro. O sea, definitivamente eso se le va a transmitir al cliente, no vas a tener nerviosismo. O sea, tienes que estar muy seguro que ese proyecto es realmente los números que están dando. O sea, cuando tú hables con el cliente, no pifiar, ni ya va, se te pasó algo, sino entender muy bien si son 2 o 3 proyectos que tienes, entender muy bien el tema de los números, para proyectarle al cliente esa confianza. Al momento de hablarlo, sí los tienes que hacer. Y si no, pues simplemente hablar lo básico que te va a pedir el cliente. El cliente te va a pedir. O sea, de repente no te va a decir, muéstrame la tabla, hazme números matemáticos, pero sí te va a dar los datos básicos, te los va a pedir. Entonces, el tener eso a la mano rápido y no estar, sí, no, de una vez, bien sea en la presentación o cuando estás hablando con el cliente, es vital. Y una de las cosas que, bueno, de mucha información que nos acabas de dar, lo otro es que es cíclico el tema de valorización, que no podemos dar un número tampoco fijo, que a veces decimos no, porque Miami no, porque en la pandemia se comportó de una manera totalmente distinta, números totalmente distintos a los que está ocurriendo ahora, pues es por el 2023. Entonces, sí, es un promedio, pero sabemos que por temporada puede ser que eso aumente, puede ser que eso baje un poco. El manejar esa información de páginas seguras y todo es súper importante. Súper importante. Yo no lo hago, yo ahorita me llevé mucha información, Johnny, de valor, demasiado. De hecho, contigo hicimos un negocio donde tú te pusiste a hablar de números y yo te pelaba los ojos y te decía, pero ¿qué te está pidiendo los números? Y después de la conversación te llamé, pero ¿por qué tú le estás hablando de números si él lo que quiere es comprar su casa en Orlando y soñar con sus hijos? ¿Por qué le estás hablando por qué le estás ¿Te acuerdas de esa llamada? Sí, total. Ya me han hecho, y ayer Alexei también estábamos hablando con un cliente y él,
Y él, pero ven acá, y me dijo de todo, ¿tú por qué hablas tanto? Pero ¿por qué tú todo lo tienes que yo? Ay, Dios mío, me falta mucho por aprender. Oye, yo Como dejamos a la decía especialista ahí. Y Oye, deja que hable el especialista, Mari. sí, sí, ¿no? Y como O decía sea, lo que menos digas cuenta. Sí, ahí el total, señor. aprendizaje, Gracias, Johnny, gracias. ahí el aprendizaje sería también que si el cliente la busca para vivir, no hay que hablar de números. No, Ujú. bueno, no es que no hay que hablar o sí hay que hablar, De es entender, capitalización nada más. es entender lo Es que que el tienes, cliente Para quiere. vivir. Si el cliente, es que tienes que, exacto, Johnny, ¿verdad? Que hay que aprender a escuchar al cliente, porque si el cliente es numérico, ya tú sabes que son los números, pero si el cliente no es Susi, numérico, la no te metas empatía, con eso. sí, 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 la hay que aprender a empatía. escuchar. Pero hay que A ver, practicar. ¿entiendes? Jessis, Y Gillian, perdón, Susi, perdón que te sí, interrumpí. no te preocupes. No te preocupes. No, Jessie, dale la palabra. ¿qué se llevan de hoy? A ver, Gillian, Jacksonville. No sé si nos Mientras están ellos escuchando. participan, Johnny, Ajá, quisiera decirles algo, que no podemos tomar las cosas como reglas generales porque estamos practicando con los números y en cada situación, en cada momento, la situación es diferente. Entonces, Claro. ¿qué sucede? Ahorita, por ejemplo, para que los números te den, normalmente la gente tiene que invertir 40 o 50%, y eso tienes que tomar en cuenta. Y tienes que hacer la práctica y el ejercicio con los números. Entonces, cuando te dicen, pero ¿cuáles son los proyectos que te están dando los números? Es que tienes que tener la destreza con estas herramientas que estamos viendo hoy para saber cuáles son los proyectos que convienen. Y en el tema de que estábamos hablando, por ejemplo, cuando compras una propiedad que en el principio tienes que bajar la renta para que la propiedad se rente, pues también tienes que preparar al cliente que a lo mejor va a tener que tener en el primer momento no una renta tan apreciable como la que quiere, pero que después va a ser diferente. Entonces, cada situación es diferente y no podemos aprender todo como que caballos con gringolas. Es decir, que todo va a ser por esta. Sí, el mejor número es que la persona se apalanque con el 70%. Eso es una situación ideal, pero tienes en contraposición al tema de la tasa de interés, que en este momento no ayuda para que eso sea de esta manera. Entonces, y haciendo un poquito mención a lo que decía María con respecto a eso, es que definitivamente somos esclavos de lo que esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Entonces, ahí tenemos que saber escuchar al cliente para saber qué realmente es lo que está buscando para poder realmente ir con firmeza a atender a ese cliente y escucharlo. ¿Ok? totalmente. Y sobre todo Totalmente. entender que tenemos clientes adultos que también entienden cómo funcionan las cosas, porque no son clientes, un cliente que tiene 1, 2, 3 millones de dólares, no es un cliente inexperto en inversiones, por favor. Ujú. ¿Ok? Johnny, Cliente que sabe que está tomando una decisión de comprar un inmueble en los Estados Unidos. Eso obviamente tiene una responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, Ujú. a Saber veces... identificar al cliente, para mí al principio eso es vital, tal como lo está diciendo yo. O sea, un inversionista de experiencia, como nos tocó con Aldo, un inversionista que, como Joana y Mejor no des Pablo, que nombres, no. que esto va a quedar grabado, pero Ay, bueno. verdad, perdón. Ay, perdón, ¿verdad que sí? Pero no hay apellido, no hay apellido. Tienes que editar eso. Ay, qué pena. Mari es Ok, esclava de lo que dice. Sí. Johnny, ok. con relación a lo que dijo Susana, que se menciona mucho el proyecto Bandera, yo sé que todos quieren ahora tomar como proyecto bandera el penúltimo que entró bueno, el último que entró a C5 de Miami. No quiero decir nombre, pero se podría hacer el ejercicio de la rentabilidad con ese proyecto para que todos estemos preparados, porque yo creo Punto que algo. muchos nos vamos a él. Tenemos 3 minutos para jugar con la tabla y mostrarles la tabla y ya con esto cerrar el entrenamiento. ¿Les parece? No quiero Sí, quitarles más tiempo. ¿Sí? bueno, está ¿Dos quitando. arriba? Vamos aprendiendo, esto no es quitar tiempo, Johnny. Ok. Voy a hacer un ejercicio con una tabla. Vamos a sacar un cálculo sobre un inmueble de $1 millón. ¿Ok? En un proyecto de renta tradicional. Y después lo vamos a hacer en un ejercicio renta corta. 40% inicial, 400.000. Le pido al banco 600.000 al 7%. Esto lo podemos castigar al 7.5% o lo podemos castigar al 7%. ¿Ok? Vamos a Johnny, dejarlo súbelo más porque está un poquito más alto para hacerlo más real al día de hoy. que vamos a Solo a ponerlo al 8. 8%. No es que Gasto están bajando. administrativo de cierre, aproximadamente el 5% del valor del inmueble, 50.000.
una inversión total de $450,000 en $1 millón el inmueble. ¿Cuánto me cuesta la hipoteca? La hipoteca me va a costar $4,400. ¿De dónde sale la hipoteca? Aquí está el cálculo de la hipoteca. $600,000 al 8% a 30 años da $4,400 la hipoteca. El condominio va a ser aproximadamente $1 por pie. Vamos a poner un ejercicio, $1.25 por pie. Un apartamento de $1 millón vendría siendo algo así como un apartamento de 70 pies, de 700 pies. Más o menos serían $700 el condominio. Al año serían 8.400 al año. Y los impuestos, más o menos 1.75% del valor tasable del inmueble, que vendrían siendo $17,500 al año, $1,400 mensuales. El seguro puede ser $1,000 al año, o sea que al final pueden ser $100 al mes, $1,000 al año, más o menos. Ahorita los seguros aumentaron, entonces vamos a ponerle un poquito por encima, $150 al mes, 1,800. Y la administración, en caso de que se vaya a rentar por Airbnb o vayas a pagar una administración. Vamos a sacar un ejercicio. Si es por renta larga, esto valdría, vamos a rentarlo en $7,000, más o menos, si es renta larga. En renta larga todavía, sin administración, con $7,000 se paga solo. Me quedan $289 al mes. Si se renta en $6,000, yo tendría que poner $700 al mes. Ojo con esto, ningún inversionista quiere poner dinero de su bolsillo, pero si yo te digo a ti que estás comprando un inmueble en $1 millón, que en 5 años va a costar $1,5 millones, y eso te va a costar solamente $700 mensuales, y además tienes una propiedad en Orlando y en Miami, y estás protegiendo tu dinero de la devaluación y la inflación en tu país, ¿tú no comprarías? Wow. Ahí dependes más del cliente. Repite. Está bueno, repite eso. Vas a tener que poner $700 al mes. Para un inversionista de este tipo de $1 millón, tal vez $700 de flujo de caja negativo al mes, ni siquiera se van a dar cuenta. Repite, John. Entonces, Johnny, lo que dijo. si yo te digo que vas a poner $700 al mes en un inmueble que en algunos años va a costar $1,5 millones, tú lo estás comprando y estás poniendo solamente $450,000. Y además de eso, vas a proteger tu dinero, ese que tienes en tu casa, en tu país, de la devaluación y de la inflación. ¿Tú no comprarías? Wow. Wow. Es como se dice, Johnny, es como se dice. ¿Cómo se transmite? Yo prefiero, es como que yo estoy ahorrando $700 por un inmueble de $1 millón al año y solamente puse $400,000 de inicial. Y mi cuota mensual son $700. Lo pago con gusto. Porque tengo mi apartamento en Miami que se está revalorizando. Y que con el transcurso del tiempo esa renta va a ir subiendo, porque no siempre va a ser 6,000. Entonces va a llegar un momento en que se le va a pagar solo y no tiene que sacar los $700 de su bolsillo. Ahora, Exactamente. no quiero poner $700 al mes. Bueno, ¿qué te parece si damos un 5% más? Vean esto. Ahora voy a poner $344 al mes. ¿Qué pasa si en vez de poner el 40 pongo el 50% inicial? Quedo tablas. Claro, pero es donde tienes que hacer el ejercicio, o si él es numérico, él haría el ejercicio de cuánto de más estoy colocando cuando pongo un 10% más, versus Sí, el ejercicio que tú le haces anterior, es muchísimo mejor. Yo prefiero pagar $700 mensuales Mensuales Claro. que pagar $100,000 más al mes ahorita Exactamente. en la inicial, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, hay que invitar a Johnny cuando una persona es numérica. Ahí, Y miren, a una persona numérica, yo siempre le muestro 3 escenarios. Señora Beatriz, le voy a hablar de 3 escenarios. El peor, el más conservador y el mejor escenario. Yo no puedo predecir cuál sea el escenario que vaya a ocurrir, pero aquí tenemos claro cuáles son las 3 posibilidades. Listo. Yuri, lamentablemente pasaste muy rápido la parte más, una de las más importantes. Está grabado. Todos Como estábamos dice esperando así Johnny. eso. ¿Y tú, Pablo? Ahora, Afortunadamente está grabado, como dice Johnny. sí. Ahora, pero fue muy si es rápido. renta corta,
vamos a hacer el ejercicio con renta corta. Yo Sí, saco la cuenta. ¿Cuánto vale la noche? $200 la noche. ¿Cuánto es la ocupación? 70%. Entonces yo agarro y digo, $200 la noche por 70% por 30 días son $4,200. ¿No me da? No me da. Tengo que rentar entonces en $250 la noche. 75% ocupación. Miren los números. Ah, y ahora tengo que agregar la administración. ¿Cuánto? El 20% de lo que valga, de lo que yo estoy ganando en promedio, ¿no? Porque ahí, depende del proyecto, puede ser mucho más. Ok. $250 la noche al 75%, este inmueble de $1,000,000, no me da. Entonces vamos a ponerlo en $350 la noche. Ya. $350 la noche a 75%, ahí están los números. Da para que se pague solo. Yo quiero especular, yo quiero generar 12% de rendimiento, entonces necesito que sacar la cuenta a $500 la noche al 85%. ¿Cuánto me da? $4,000 al mes de retorno. $50,000 de retorno al año, 9,2% de retorno al año sobre lo que invertí. ¿Eso va a ocurrir el primer año? No. ¿El segundo año? No. Improbable. Pero seguramente en 5, 7, 8 años este va a ser rendimiento. Y dentro de 5 años, cuando tú estés ganando $50,000 sobre una inversión que hiciste de 550,000 y un inmueble que ya vale $2,000,000, tú me vas a ver y me vas a dar las gracias. Pero hay que esperar ese tiempo. Yo sé que depende de la zona, pero ¿en cuánto se alquila un inmueble de $1,000,000 en Miami? 1 millón, depende. En Depende Brickell, un mucho. apartamento de $1,000,000 de 3 habitaciones se puede alquilar en 6,000, $7,000, más o menos, dependiendo del Wow. edificio. Renta fija. Renta fija, sí. ¿Y Airbnb? Cliente, ¿qué les ha parecido la sesión entonces hoy? Buenísima. Bien. Muy Estupendo. buena, Johnny. Gracias. Bueno, importantísimo. Nos vemos El, ahora. exacto, nos vemos ahora. Llenen la hoja el checklist. Leo, ¿qué aprendiste hoy? Ya que levantaste la mano. No, estaba saludando porque estaban despidiéndose, pero no. No, Johnny, es tener lo mismo, es tener la claridad, todo lo que se ha dicho y realmente no perder el enfoque. Realmente ese checklist que tú pusiste está muy bueno, ya lo teníamos ¿cómo se llama? En la escuela de despegue que tú haces, que es muy buena. Y yo estoy terminando de llenarlo ahora, estaba con unos clientes escribiéndome, pero bueno, estaba escuchándote también. Todo muy bueno como siempre. Tú decías en un principio que estabas motivado, pero no, es que tú siempre estás motivado. Bueno, gracias, Leo, gracias. Bueno, mi gente linda, feliz fin de semana. Lo Abrazo, mismo. bendiciones, Gracias, mi Johnny. éxitos, Gracias, a Johnny. vender, a Vayan por la trabajar. sombrita, que hay mucho Nos sol. vemos. Vaya, vaya. Bye. Chao, chao. Bueno, entonces, comenzando la sesión de hoy, vamos a hablar de cómo evaluar una inversión inmobiliaria y básicamente cuál es la visión financiera de una inversión inmobiliaria, cuáles son los criterios financieros para determinar si una inversión inmobiliaria es adecuada, es prudente, es acertada, es rentable o no. Y para eso voy a compartirles ahora una presentación que tengo preparada para ustedes. Primeramente, ¿cuáles son los criterios para evaluar una inversión inmobiliaria? El primer criterio de todos es localización. La localización va a determinar, número uno, el potencial de revalorización, va a determinar el tipo de cliente que vas a atraer, el tipo de renta que vas a generar y sobre todo puedes tener una idea más clara acerca de cuál va a ser la proyección de revalorización que va a tener el inmueble. La localización también va a determinar el, el, el segundo punto, que es el potencial de renta, si es renta corta o renta larga. Y esto es importantísimo a la hora de evaluar una inversión. Yo lo estoy buscando para renta corta, lo estoy buscando para renta larga. En mi experiencia, los inversionistas de mayor rodaje en el mundo inmobiliario no entran en rentas cortas. Son más conservadores por tendencia.
aquellos que quieren entrar en renta corta o son muy nuevos o quieren simplemente diversificar. Y son dos objetivos diferentes. Y ojo, esta es mi opinión. El inversionista tradicional se conforma con que su inmueble le genere 4, 5, 6% al año. Ese es el inversionista tradicional, el que entiende cómo funciona el negocio, el mundo inmobiliario a nivel global. El que es más agresivo normalmente es el primer inversionista que tiene su primera inversión inmobiliaria y quiere generar 10, 12, 15% con sus ahorros. Y ese tipo de clientes posiblemente no tenga la experiencia para entender los sub y bajas de la inversión. ¿Ok? Y está el otro inversionista que tiene un montón de propiedades en renta larga, que ya yo lo llamo inversionista sofisticado, que lo que quiere es diversificar su cartera y tal vez poner un poco de su dinero en un proyecto, en un inmueble que tenga un rendimiento más alto del 7 o el 8%. Cuando nosotros, ¿cómo sé cuando estoy hablando con un asesor inexperto o un inversionista inexperto? Cuando el inversionista se sienta en la mesa y te dice, yo quiero una inversión que me genere 14 o 15% de rendimiento inmobiliario. ¿Opiniones? Ese sería el sueño de todo inversionista. Eso es, Totalmente de acuerdo. eso es un poquito inocente. No Esa existe. expectativa es un poquito inocente. ¿Ok? Johnny, perdona, ¿dónde encontramos la revalorización de las propiedades por sector? En, hay una aplicación que se llama RPR en el MLS que te permite ver las estadísticas. Inclusive en el Miami Realtor Association también lo puedes hacer. En el caso de Miami, en cada condado, cada MLS tiene sus propios reportes. Entonces tienes que ir a la asociación y ellos tienen sus propios reportes por zona. Bien. La tercera variable ¿es preconstrucción o es usado? Un inversionista, cuando va a localizar un inmueble para comprar, también, en mi experiencia, el inversionista que más sofisticado es el que menos apurado está en que el inmueble esté listo y empieza a generar rentas, porque entiende los plazos a mediano y a largo plazo. Ojo, esa es mi experiencia. El inversionista que quiere más a corto plazo, normalmente es un inversionista más nuevo, entrando en este mundo de comprar inmuebles. ¿Ok? Esa es mi experiencia, no sé qué opina Susana, qué opina Carolina, pero en mi experiencia, digamos que mientras más pausado es el cliente, mientras menos apurado está en generar el rendimiento y el resultado, digamos que tiene más experiencia porque entiende que los tiempos en el mundo inmobiliario son idealmente superiores a 5 años. Ninguna inversión inmobiliaria, digamos, prudente, conservadora, es para hacerla en menos de 3 años, para tener un retorno o una liquidez en menos de 3 años. Sí, Johnny, ¿qué opinión? Perdóname, Adelante. disculpa, sí. No, te quería preguntar porque casualmente yo había escuchado hace algún tiempo que siempre vamos a decir, la rentabilidad de una propiedad cuando es de renta tradicional, renta larga, siempre se escuchaba antes, ya no, que tendría que ser el 1% del valor de la propiedad. Es decir, que si la propiedad vale, por ejemplo, $400,000, la renta debería ser $4,000. Eso es bruto. Y eso es bruto, ¿verdad? Eso es bruto, sí, porque mira, saca la cuenta. Si es 1% mensual, son 12% al año, menos Sí. menos taxes, menos intereses hipotecarios, mortgages y tal, te viene quedando a ti un 3 o un 4% cuando Y sacas la sin cuenta. embargo, y sin embargo, ¿tú consideras que bruto se consiguen propiedades en este momento que den el 1% del valor de la propiedad? Yo creo que no. No. Eso, hay otra máxima importante. Mientras mayor es el valor de la propiedad, menor es la relación proporcional de esa regla que me acabas de decir. Por ejemplo, un inmueble de 300,000, 350,000 puede estar más cerca del 1% que un inmueble de 1,000,000. Un inmueble de 1,000,000 no va a tener una renta de 10,000. Johnny, inclusive aquí yo estaba haciendo esa búsqueda reciente en Orlando y se me ha hecho bastante difícil Sí. de Ahora, conseguir el 1% de la rentabilidad. esa máxima
no es, a ver, esa máxima normalmente es para propiedades económicas, por ejemplo, funcionan con propiedades de 250.000 dólares que tienden a acercarse más a ese valor de 1.800, $2.000 mensuales. Pero es que, ¿sabes por qué es difícil? Ahorita, porque yo estoy buscando hasta propiedades así de 250 a 300.000 por el tema de los intereses, como están tan altos. Entonces Sí, correcto. el financiamiento no me da para que literal lo que estamos buscando, que la renta pague el mortgage. No, Así es. eso podrías conseguirlo siempre y cuando la propiedad sea comprada cash. Pero de todas Exactamente, maneras, exactamente. independientemente, lo que pasa es que ahí tendrías ya es la rentabilidad neta cuando tomas en cuenta el crédito, pero eso es otro tema. Pero cuando tú estás hablando del valor de la propiedad, compré un apartamento en $250.000 en Orlando y lo voy a rentar en 2.500, eso no existe. Y en Eso no Orlando existe. menos. Es decir, No, eso tenemos que no ser existe. súper realistas. Lamentablemente, de verdad, yo les digo que cuando yo quiero hacer números en Orlando, me doy contra la pared porque de verdad que no me dan por ningún lado. Sí, porque las rentas no son tan altas, pues. Sí, Ujú. Y si entonces es por Sí, por renta, eso es tan importante esta y en sesión, renta. porque no podemos venderle humo a los clientes. Exacto. Ujú. y si es ¿Ok? renta Por eso Quedas corta, mal, quedas si es, mal. y miren, y mi experiencia en este momento, propiedades entre 350 y $450.000 se rentan entre 2.700 y $3.000, más o menos. O menos. Entre Así 2.600, mismo. 2.000 y $3.000, dependiendo de la ubicación. Propiedades de 500.000 a $700.000 se alquilan entre 3.500 y $4.000. Más o menos vayan calculando. Eso Sí, es, Pero al como sur de punto la siete, Florida. punto ocho. Ay, Johnny, exactamente, eso es una punto apreciación. 7.8. Exactamente, eso es una apreciación tal vez irresponsable de mi parte, pero es lo que yo en la práctica veo de cómo funciona el mercado actualmente. ¿Ok? Un y si inmueble es de un Bueno, millón renta de y te ¿Cuánto voy dólares, a decir, sería o hacia un Johnny, inmueble de un Orlando millón de cuánto dólares, lo puede? máximo que yo lo he alquilado, un inmueble de $1 millón, lo máximo que yo lo he alquilado es $7.000. Johnny, 6.500, Y una, 7.000. Johnny, ¿tú sabes qué? disculpe, También pero hay, una también hay propiedad más o un... menos de 300, 350, ¿en cuánto se puede alquilar una Mm. propiedad? Depende de la ubicación, porque por eso la ubicación es tan importante. Pero Ujú. en estandarizado, lo que yo he visto en los tiene inmuebles que que yo he manejado, entre $2.500 a $3.000, dependiendo de la ubicación. Siempre es importante la ubicación. Por eso la localización es clave. Claro. Alexei, Johnny, la regla del 1% es una regla que usan mucho los inversionistas también que se dedican a flipping y que se dedican a que encuentran oportunidades muy bajas del mercado y entonces a lo mejor sí da la cuenta del 1%, pero con el tienes cliente que razón, nosotros trabajamos, Alexei. ¿eh? probablemente, tienes razón, Con Alexei. el cliente que nosotros trabajamos, esa regla del Ujú. 1% no existe. Eso es prácticamente imposible. Ujú. O Imposible, sea, no, tú sí vas a prácticamente no encontrar existe. oportunidades si tú encuentras en subastas, si tú encuentras oportunidades realmente diferentes a este mercado que nosotros trabajamos. Ahí a lo mejor sí la regla del 1% hace sentido y los inversionistas que se dedican a eso sí la tienen muy presente, pero esa regla del 1% no aplica para preconstrucción, no aplica para el mercado normal que nosotros trabajamos. Es mi opinión. No, para nada. Totalmente. Pero Sí, sí, Otra cosa Johnny, si importante, da, perdón, si otra da cosa más renta, del importante. 50%. Sí, claro, tienes que dar más inicial, pero Entre lo que más hablábamos inicial, claro, mejor. esa regla del Mejor. 1% casi siempre se utiliza para cash, porque es calculado sobre el bruto. Ahorita vamos a ver un poquito de ejercicios de eso, ¿ok? No, no nos adelantemos. Entonces, la Gracias. diferencia entre preconstrucción y usado es que usado es pensando en el corto plazo, preconstrucción es pensando en el largo plazo. Cuando me gusta hablar con un cliente, a mí particularmente me gusta cuando yo verifico si el cliente piensa más corto plazo o piensa más largo plazo. Un cliente que piensa más largo plazo es un cliente con el que vas a posiblemente hacer muchos negocios en el futuro. Un cliente a corto plazo va a depender mucho de cómo le vaya en la primera. Está pensando solamente en tener un retorno ya en 3 meses, en 6 meses, pues va a depender mucho de cómo le vaya en ese primer negocio para que puedas seguir haciendo negocios con él. ¿Ok? Vamos con los siguientes puntos. El punto 4 es potencial de revalorización, que ya lo hablamos, y básicamente el potencial de revalorización lo determina la localización y el tipo de concepto. Y esta es una variable clave para evaluar una inversión inmobiliaria, puerta de salida. ¿Qué significa la puerta de salida? Y es que yo quiero comprar algo que el día que yo quiera venderlo, me lo quiten de las manos. Ujú.
Bueno, quiero Johnny, comprar. uno eso y que lo puedas vender también, porque hay contratos que muchas veces el cliente no sabe y después te dicen, creo que es el caso de Dielser, que no puedes venderlo después de un año o algo así, o hay proyectos que te dicen que no puedes venderlo año y Sí. medio, 2 años. Hay proyectos que tienen puertas de salida establecidas en el contrato, Ujú, pero también hay ujú. proyectos que no tienen puertas de salida en el contrato, pero el mismo concepto del proyecto te pone en una trampa. A ver, te ¿Cómo así? explico. Yo tuve una experiencia hace 15 años en un proyecto, no voy a decir el nombre del proyecto, pero fue en Florida, donde Ujú. entraron 26 inversionistas y era un proyecto de rentas cortas. Ese proyecto hotelero nunca dio los números para que los inversionistas tuvieran un retorno interesante. Además que tenía un contrato muy agresivo de administración, de management. Entonces cobraba mucho porcentaje de lo que generaba la renta porque el negocio del hotel era generar dinero. Los inversionistas todos perdieron su dinero porque no podían vender. Al día que Mm, que quisieran vender, que querían vender, el comprador le preguntaba, ajá, ¿y qué rendimiento está dando? Entonces, cuando se conseguían que no había rendimiento, ¿cómo te voy a comprar algo que no está dando rendimiento? Entonces, te metes en un callejón sin salida. totalmente, totalmente. ¿Ok? Está bueno eso. Entonces, por eso la puerta de salida siempre es importante evaluarla cuando entramos en un negocio. Nosotros, afortunadamente, tenemos proyectos muy sólidos para ofrecer. El equipo se ha encargado de estudiar muy bien con qué proyectos vamos a trabajar y los proyectos que estamos manejando ahorita son muy sólidos. Sin embargo, es algo que siempre, esa experiencia siempre la tengo acá como una alerta a la hora de ofrecer un proyecto inmobiliario. Y es en el futuro, si no llegase a ser rentable, ¿cómo me salgo? Porque Ujú. al final una propiedad residencial siempre va a haber alguien que la quiera vivir o rentar. ¿Me expliqué? Por eso, Johnny, y en mi opinión, los productos que tienen flexibilidad y no restricciones de uso son más atractivos y tienen menos puertas de salida que aquellos que solamente están enfocados en un tipo de producto, en un tipo de comportamiento financiero. Alexei. sí, otra regla importante de los inversionistas siempre dicen el final es el principio. Eso significa que el inversionista siempre va a estar pensando en el final de la inversión, no en el profesional. No le importa cuánto entra, le importa cuánto sale. Porque si entra con 1 millón y sale con 2 millones, está bien. O sea, pero si entra con 300.000 y sale con 320.000, a lo mejor no le interesa. Entonces, O el sales con, final, o sales con 250.000. Voy a exacto, o evitar, sale, Exacto. o sale negativo. Entonces, voy ellos a, siempre voy, se fijan en el final. ¿Y cuál es el final de una inversión? Es la renta y es la venta. Ese es el final de la inversión. Entonces, esos son números que nosotros como asesores tenemos que tener claro para que cuando hablemos con el inversionista ya vayamos preparados porque ellos van a eso. Ellos van. ¿Y cuál es la historia? No es tener una propiedad. La historia es tener una propiedad para algo. Así. Ujú. Sí, me están preguntando opiniones sobre los proyectos. Voy a terminar la grabación y después doy mi opinión, ¿ok? Porque esto va a quedar grabado también en el canal. Vamos con la sexta, que es ROI y CAP. La diferencia entre el ROI y CAP es entender el retorno de la inversión y el CAP, y eso es algo que hoy queremos aclarar. ¿Quién me puede decir qué es el ROI y quién me puede decir qué es el CAP? A ver, prendando los El micrófonos. ROI es el Return on Investment. Ajá, que se traduce en... Ah, no, te la debo. Retorno de El inversión, En retorno sobre español la no sé. inversión. retorno de El inversión. retorno sobre la inversión, sea el 30% down payment o el 100% de lo que cuesta la propiedad. Ahí hay un ROI. Ajá, entonces, por ejemplo, un inmueble que vale $500,000, del cual yo di $100,000 de inicial, di el 20%, ¿sí o no? Ajá. Ajá. Y ese inmueble me da $5,000 al año. ¿Cuánto es mi retorno de la inversión? No ¿Cuánto sé. fue el precio que dijiste, Johnny? 500,000 vale el inmueble, 100,000 fue lo que yo invertí y me da $5,000 al año. ¿Cuánto es el retorno de la inversión? 10%. 5%. 5. 5%. ¿De dónde sale el 5%? 5.000 dividido 100. Exactamente, porque estoy recibiendo 5 de 100 que invertí. Si ese inmueble me da $20,000 al año, ¿cuánto es el retorno de inversión?
A ver, está muy corriendo. 20.000. 20%. 20%. Ah, los matemáticos. Sky Group, tu sueño es posible.